Hola compañeros, buenos días. Hoy vamos a hablar de la pena natural con mi compañera Olga Lucía Maya y yo, Sara Juliet Palomino Sayas. Empezamos con las definiciones. La pena natural es cuando una persona sufre las consecuencias o daños de sus propios actos. En otras palabras, como cuando la mamá a uno le dice, no se suba ahí que se va a caer, y uno se cae y se pega. Y la mamá no le pega porque ya uno se cayó y se pegó. Y le dicen a uno, tenía la razón. Eso hace el Estado. Nosotros somos los niños y el Estado es el que dice, tenía razón. Y no nos ponen una pena porque ya estamos sufriendo las consecuencias de nuestros propios actos. Bueno, para que lo entiendan mejor, aunque imposible que no hayan entendido, un ejemplo, un accidente de tránsito, si una persona me equivoqué. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Si alguien en un accidente de tránsito causa la muerte de un ser querido, el juez puede reducir la pena ya que la persona responsable ya está sufriendo por la pérdida de su ser querido. Y cómico, o sea, hay una escena, imagínense un robo donde una persona se lastime robando y entonces ya, o sea, el juez le puede reducir la pena por eso, porque se lastimó mientras robaba, entonces está sufriendo las consecuencias de sus actos. Con jurisprudencia sería en la sentencia SP 3070 del 2019 de la Corte Suprema de Justicia, donde la Sala Penal decidió no imponer una pena adicional a un hombre que causó la muerte de su cónyuge en un accidente de tránsito. La pena natural no es algo de este año, es algo que tiene mucho tiempo y hay muchos filósofos y estudios, etc. Un filósofo, así como para dar el ejemplo, Aristóteles, que decía, cito aquí lo que él dice, creía que las acciones equivocadas llevaban a consecuencias negativas que eran una forma natural de equilibrar las cosas. Por ejemplo, si una persona es injusta, con el tiempo esa injusticia dañará su carácter y lo llevará a la infelicidad. Como decimos nosotros los jóvenes, el karma. Está pagando karma. Bueno, también tenemos que el estoicismo aplicó mucho en esto porque los estoicos argumentan que las emociones negativas, como el sufrimiento, eran una consecuencia natural de no vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Y ya como conclusión, pues tenemos que la pena natural es el sufrimiento de la persona físico-emocional causado por un acto irresponsable, por todos los ejemplos que les daba, un accidente y que enfrenta, o sea, las consecuencias de sus propias acciones. Entonces el juez puede o reducir la pena o no imponer una pena. Espero que hayan entendido y a continuación mi compañera Olga Lucía Maya les dará más ejemplos, más jurisprudencia para que puedan entender mucho mejor el tema, que la verdad es súper interesante. De acuerdo a lo anteriormente mencionado, la pena natural está estrechamente vinculada con los delitos de imprudencia. La Ley 599 de 2000 decreta que cuando el implicado haya sufrido a consecuencia de la conducta culposa daño físico o moral grave que haga desproporcionada la aplicación de una sanción o implica desconocimiento del principio de humanización de la sanción punitiva. Esto implica en los eventos de delitos culposos con penas no privativas de la libertad, pues las consecuencias de la conducta han alcanzado directamente al autor o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, compañero, compañera permanente, hermano, adoptante, adoptivo o pariente. Hasta el segundo grado de afinidad se podrá prescindir de la imposición de la sanción penal cuando ella no resulte necesaria. A continuación, plantearemos tres ejemplos en donde la pena natural ha sido solicitada a través de la defensa en cada caso puntual. También podremos identificar en cuál de estos casos aplica o no esta sentencia.
Para hacer más dinámicos los ejemplos de estos casos, hemos empleado una caricatura de Condorito en los diferentes escenarios. La primera de ellas es una visita de Condorito a su suegra Tremebunda, con un detalle de fina coquetería, muy pocas veces habitual en él. Hola, suegrita, ¿recuerda que ayer me dijo que daría suya por una sandía? Pues le traje dos. Junto con el detalle de fina coquetería que le llevaba Condorito a su suegra, había un ingrediente extra. Sin embargo, en el desarrollo del siniestro plan de Condorito, Yayita, quien es su cónyuge, prueba la sandía antes que Doña Tremebunda. Y aunque reacciona pronto y ambas salen del apuro, Doña Tremebunda no se va a quedar con esa indigestión y acude a las autoridades. A Condorito le emiten orden de captura y en sus alegatos de defensa alegó que su matrimonio había terminado a consecuencia de los sucesos. Sin embargo, la pena natural no es considerada en este caso, pues no se identifica un delito de imprudencia porque su intención fue premeditada. O sea, sí quería, pero no a Yayita. Yo solo quería matar a mi suegra. Los delitos de imprudencia están estrechamente vinculados con las infracciones de tránsito. En este caso, vemos a Condorito conduciendo una motocicleta con muy poca concentración sobre la vía. Se pasa una señal de tránsito o un semáforo en rojo y colisiona con un vehículo en movimiento. Como consecuencia de ello, caen de la moto y su cónyuge o compañera permanente fallece en el accidente. En este caso, la familia de la oxisa interpone un proceso por homicidio culposo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no impone una sanción o pena a Condorito, pues considera que la pena natural por la que está atravesando es suficiente. En este último cuadro, Condorito, como un miembro de las Fuerzas Armadas de Colombia, en un día de descanso identificaba a una pareja con aparente solvencia económica amplia, en un hotel de Villavicencio. Condorito, en complicidad con sus compañeros uniformados, elaboran un plan donde una supuesta orden de captura con orden de extradición para España se ha emitido en contra del sujeto. Sin embargo, le indican que para no hacer efectiva la orden, no capturarlo y no extraditarlo, le den una cooperación al equipo uniformado equivalente a 500 millones de pesos antes del mediodía y 200 millones de pesos para la tarde. De esa forma lo dejarían ir sin ser procesado. Saco de Plomo inmediatamente llama a su padre, quien le indica que no dé ningún dinero, ni mucho menos ponga resistencia, que lo lleven a una URI para que desde allí pueda ser procesado y extraditado. De lo contrario, le indica correr en cuanto le sea posible. El progenitor de Saco de Plomo se dirige a la URI de Villavicencio, en donde se encuentra su hijo, y estando allí identifican que estos servidores públicos no tenían ninguna orden de extradición y por ende fueron destituidos, condenados e inhabilitados. Sin embargo, dentro de su proceso de defensa recurrieron a la pena natural por la que atravesaban estos uniformados se refería a no poder ejercer sus carreras militares y basándose en la destitución, que podrían ser juzgados como persona natural con la justicia ordinaria y no con la justicia penal militar, que es más severa con sus infractores.